Sin embargo, fuera de Cristo no hay salvación, pues nos ha dado a los hombres otro nombre bajo el cielo por el cual debamos salvarnos. Es preciso volverse hacia Él, echarse a sus pies y escuchar las palabras de vida eterna que salen de su divina boca. Solo Él puede indicar el camino para encontrar la salvación. Solo Él puede dar la vida. Solo puede dar la vida quien dijo de sí mismo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». De nuevo se ha intentado el gobierno de los asuntos temporales fuera de Cristo. Se comenzó a edificar rechazando la piedra fundamental, como Pedro echó en cara a los que crucificaron a Cristo. Una vez más, el sillar se desliza para abatir la cerviz de los que edifican. Jesús sigue siendo la piedra angular de la sociedad humana, que está comprobando la verdad de que la salvación no está más que en Él. Este es aquella piedra que vosotros desechasteis al edificar, que ha venido a ser piedra angular, y fuera de Él no hay salvación. San Pío X se manifestaba muy claramente sobre los pastores de la Iglesia en este año de 1904, en esta encíclica llamada Iucunda Sane, en una exposición que resuena hoy con más fuerza que nunca ante la degradación de la Iglesia a una entidad social y terrena. Ya entonces ocurría, solo que hoy el error se ha hecho general y ha penetrado en las capas más altas de la Iglesia. Escuchemos a San Pío X. También se equivocan por completo los que, dedicándose a hacer el bien, sobre todo en los problemas del pueblo, se preocupan mucho del alimento y del cuidado del cuerpo, y silencian la salvación del alma y las gravísimas obligaciones de la fe cristiana. Tampoco les importa ocultar, como con un velo, algunos de los principales preceptos evangélicos, temiendo que se les haga menos caso e incluso se les abandone. Al proponer la verdad, será prudente proceder con tacto. Cuando se hayan de tratar asuntos con quienes desprecian nuestras instituciones y viven completamente apartados de Dios, como decía Gregorio, al curar las heridas es preciso tocarlas antes con mano delicada, pero este procedimiento se quedaría en prudencia de la carne si se pusiese en práctica así sin más, sobre todo porque daría la impresión de que se tiene poco a la gracia divina, que no solo se concede a los sacerdotes, sino a todos los fieles de Cristo, y con la que nuestras palabras y nuestros hechos acaban venciendo toda resistencia. Esta clase de prudencia fue desconocida para Gregorio, tanto en la predicación del Evangelio como en todo lo que admirablemente hizo para remediar las desgracias del prójimo. Siempre siguió las huellas de los apóstoles, que al recibir la primera misión de anunciar a Cristo por la tierra, decían: «Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles». Porque si ha existido algún tiempo en que pareciese más oportuna la prudencia humana, fue aquel, sin duda, ya que los ánimos no estaban preparados para recibir una doctrina nueva que contrastaba con las ambiciones generales y tan opuesta a la magnífica cultura de los griegos y los romanos. Sin embargo, los apóstoles no hicieron caso de esa prudencia, porque conocían bien los designios divinos. Dios quiso salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Esta necedad, como siempre, también ahora es poder de Dios para todos los que se salvan, es decir, para nosotros. Como antes, también contaremos con armas poderosas en el escándalo de la cruz. Como entonces, también en adelante, venceremos con este signo. Un escándalo de la cruz, que lo es hoy en día para esta Iglesia universal que se dice de Jesucristo, mientras se escandaliza de que se anuncie la verdad, siendo esta que sólo por la cruz se va al reino de los cielos y que nadie entrará en ese reino sin someterse plenamente a los mandatos de Dios, que son escándalo ciertamente para las apetencias de la mente carnal apegada a este mundo y a esta humanidad. Avanzamos hasta el 11 de febrero de 1906 con la nueva encíclica de San Pío X titulada Vehementer Nos, ocupándose muy especialmente del tema de la separación entre Iglesia y Estado. Que sea necesario separar al Estado de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa y sumamente nociva, porque en primer lugar, al apoyarse en el principio fundamental de que el Estado no debe cuidar para nada la religión, infiere una gran injuria a Dios, que es el único fundador y conservador tanto del hombre como de las sociedades humanas.
ya que en materia de culto a Dios es necesario no solamente el culto privado, sino también el culto público. En segundo lugar, la tesis de que hablamos constituye una verdadera negación del orden sobrenatural, porque limita la acción del Estado a la prosperidad pública de esta vida mortal, que es, en efecto, la causa próxima de toda sociedad política y se despreocupa completamente de la razón última del ciudadano, que es la eterna bienaventuranza propuesta al hombre para cuando haya terminado la brevedad de esta vida, como si fuera cosa ajena por completo al Estado. Tesis completamente falsa, porque así como el orden de la vida presente está todo él ordenado a la consecución de aquel sumo y absoluto bien, así también es verdad evidente que el Estado no solo no debe ser obstáculo para esta consecución, sino que además debe necesariamente favorecerla todo lo posible. En tercer lugar, esta tesis niega el orden de la vida humana sabiamente establecido por Dios, orden que exige una verdadera concordia entre las dos sociedades, la religiosa y la civil, porque ambas sociedades, aunque cada una dentro de su esfera, ejercen su autoridad sobre las mismas personas, y de aquí proviene necesariamente la frecuente existencia de cuestiones entre ellas, cuyo conocimiento y resolución pertenece a la competencia de la Iglesia y del Estado. Ahora bien, si el Estado no vive de acuerdo con la Iglesia, fácilmente surgirán de las materias referidas motivos de discusiones muy dañosas para entre ambas potestades, y que perturbarán el juicio objetivo de la verdad con grave daño y ansiedad de las almas. Finalmente, esta tesis inflige un daño gravísimo al propio Estado, porque éste no puede prosperar ni lograr estabilidad prolongada si desprecia la religión, que es la regla y la maestra suprema del hombre para conservar sagradamente los derechos y las obligaciones. Por esto, los romanos pontífices no han dejado jamás, según lo exigían las circunstancias y los tiempos, de rechazar y condenar las doctrinas que defendían la separación de la Iglesia y el Estado. Particularmente nuestro ilustre predecesor León XIII expuso repetida y brillantemente cuán grande debe ser, según los principios de la doctrina católica, la armónica relación entre las dos sociedades. Entre estas, dice, es necesario que exista una ordenada relación unitiva, comparable, no sin razón, a la que se da en el hombre entre el alma y el cuerpo. Y añade además después, los estados no pueden obrar sin incurrir en pecado como si Dios no existiese, ni rechazar la religión como cosa extraña o inútil. Error grande y de muy graves consecuencias es excluir a la Iglesia, obra del mismo Dios, de la vida social, de la legislación, de la educación, de la juventud y de la familia. Nuevamente, y ya en el siglo XX, vemos como el laicismo es descubierto como la guerra abierta contra Dios, no como la inocente versión de un mundo más libre, sino como la materialización de un mundo que rechaza a su creador, las consecuencias de lo cual las estamos recogiendo hoy en día con la situación que estamos viviendo y la que nos va a tocar vivir. Obviamente, el desastre a todos los niveles actual tiene como primera y fundamental causa esta amputación de la misma fuente de vida, orden y sentido, en definitiva, la separación del autor de la vida misma, siendo que hoy en día los mismos sacerdotes y el falso pontífice actual se posicionan ya en la óptica radicalmente opuesta a ese santo y papa de la Iglesia Católica, San Pío X, demostrando así su verdadera lealtad para con los enemigos de Cristo, aun sin ser conscientes posiblemente de ello, en muchos casos por la amplia ignorancia y desinformación sobre los fenómenos que estamos denunciando que existen dentro de los propios seminarios y dentro de la propia Iglesia. Asimismo, un año y medio más tarde, en su encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907, nos hablaba San Pío X con una profundidad admirable de la máscara que por aquellos tiempos había adoptado la masonería, es decir, la máscara del modernismo. Hablamos, venerables hermanos, de un gran número de católicos seglares, y lo que es aún más deplorable, hasta de sacerdotes, los cuales, so pretexto de amor a la Iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados, por lo contrario, hasta la médula de sus huesos, con venenosos errores bebidos en los escritos de los adversarios del catolicismo, se presentan con desprecio de toda modestia como restauradores de la Iglesia.
He ahí, como ya en 1907 San Pío X advertía de lo que estaba por suceder, más de medio siglo después, en el Concilio Vaticano II, proseguía el Papa San Pío X en su encíclica Pascendi. Son seguramente enemigos de la Iglesia, y no se apartará de lo verdadero quien dijere que ésta no los ha tenido peores, porque en efecto, como ya hemos dicho, ellos traman la ruina de la Iglesia no desde fuera sino desde dentro. En nuestros días, el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas, y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen a la Iglesia. Amalgamando en sus personas al racionalista y al católico, lo hacen con habilidad tan refinada que fácilmente sorprenden a los incautos. Y como una táctica de los modernistas, así se les llama vulgarmente y con mucha razón, táctica a la verdad la más insidiosa, consiste en no exponer jamás sus doctrinas de un modo metódico y en su conjunto, sino dándolas en cierto modo por fragmentos y espaciadas acá y allá, lo cual contribuye a que se les juzgue fluctuantes e indecisos en sus ideas, cuando en realidad éstas son perfectamente fijas y consistentes. Ante todo, importa presentar en este lugar esas mismas doctrinas en un conjunto y hacer ver el enlace lógico que las une entre sí, reservándonos indicar después las causas de los errores y prescribir los remedios más adecuados para cortar el mal. Esto es precisamente lo que hicieron los masones al infiltrar en la Iglesia Católica sus tres principios revolucionarios de libertad, igualdad y fraternidad, mezclados entre las enseñanzas tradicionales para ir progresivamente minándolas y modificándolas de forma muy sutil. Es lo que ha llevado a la astuta perversión final de Bergoglio, en que sitúa el concepto de bien regulado por la propia conciencia humana y sujeto a las propias necesidades del hombre y de su circunstancia histórica, apelando además a una conciencia religiosa universal indefinida en la cual obviamente se va a sustentar la venidera religión universal que ya está a las puertas. Proseguía el Papa San Pío X. Responden los modernistas: la ciencia y la historia están encerradas entre dos límites, uno exterior, el mundo visible, otro interior, la conciencia. Llegadas a uno de estos, imposible es que pasen adelante la ciencia y la historia. Más allá está lo incognoscible. Frente ya a este incognoscible, tanto al que está fuera del hombre, más allá de la naturaleza visible, como al que está en el hombre mismo, en las profundidades de la subconsciencia, la indigencia de lo divino, sin juicio alguno previo, lo cual es puro fideísmo, suscita en el alma naturalmente inclinada a la religión cierto sentimiento especial que tiene por distintivo el envolver en sí mismo la propia realidad de Dios bajo el doble concepto de objeto y de causa íntima del sentimiento, y el unir en cierta manera al hombre con Dios. A este sentimiento llaman fe los modernistas. De aquí, venerables hermanos, aquella afirmación tan absurda de los modernistas de que toda religión es a la vez natural y sobrenatural según los diversos puntos de vista. De aquí la indistinta significación de conciencia y revelación. De aquí, por fin, la ley que erige a la conciencia religiosa en regla universal, totalmente igual a la revelación y a la que todos deben someterse hasta la autoridad suprema de la Iglesia, ya la doctrinal, ya la perceptiva en lo sagrado y en lo disciplinar. He ahí pues la denuncia del Papa San Pío X a la supremacía de esa conciencia religiosa que es la religión de Bergoglio, la religión del espíritu promovida por la teosofía y por la nueva era, que, como decía este santo Papa, se erige en regla universal, la que será religión universal del nuevo orden mundial por encima de credos y barreras, y como decía San Pío X, a la cual todos deben someterse, incluyendo la autoridad suprema de la Iglesia, es decir, la verdad revelada por Jesucristo nuestro Señor.
En otro punto de esta misma encíclica Pascendi nos señala su santidad el Papa San Pío X. A un puro y descarnado panteísmo conduce aquella otra teoría de la inmanencia divina, pues preguntamos, ¿aquella inmanencia distingue a Dios del hombre o no? Y si lo distingue, ¿en qué se diferencia entonces de la doctrina católica, o por qué rechazan la doctrina de la revelación externa? Mas si no lo distingue, ya tenemos el panteísmo. Pero esta inmanencia de los modernistas pretende y admite que todo fenómeno de conciencia procede del hombre en cuanto hombre. Luego entonces, por legítimo raciocinio, se deduce de ahí que Dios es una misma cosa con el hombre, de donde se sigue el panteísmo. Lo cual, como ya anticipamos en otro programa, es exactamente lo que están haciendo, sustituyendo el concepto Dios por el concepto amor, ya que al ser el amor un término humano adaptado a los parámetros humanos, se consigue a través de él primero adaptar a Dios, manifestación de amor, a Dios, manifestación de lo humano, y luego equiparar directamente, aunque de forma velada, a Dios con el ser humano y sus anhelos y deseos. Proseguía el Papa San Pío X en su encíclica Pascendi de 1907. En consecuencia, el sentimiento religioso que brota por vital inmanencia de los senos de la subconsciencia es el germen de toda religión y la razón asimismo de todo en cuanto en cada una haya habido o habrá. Tenemos así explicado el origen de toda religión, aun de la sobrenatural, no son sino aquel puro desarrollo del sentimiento religioso. Y nadie piense que la católica quedará exceptuada, queda al nivel de las demás en todo. Tuvo su origen en la conciencia de Cristo, varón de privilegiadísima naturaleza, cual jamás hubo ni habrá, en virtud del desarrollo de la inmanencia vital y no de otra manera. No se trata ya del antiguo error que ponía en la naturaleza humana cierto derecho al orden sobrenatural. Se ha ido mucho más adelante, a saber, hasta afirmar que nuestra santísima religión, lo mismo en Cristo que en nosotros, es un fruto propio y espontáneo de la naturaleza. Nada, en verdad, más propio para destruir todo el orden sobrenatural. Y desde luego, destruir el orden sobrenatural y traspasarlo todo a la naturaleza presente es el objetivo del demonio, de su nuevo orden mundial, de Bergoglio y de sus conferencias episcopales, como hemos repetido ya hasta la saciedad. Esta religión, sustentada por la propia conciencia del hombre, por y para el hombre, debe por lo tanto derribar lo sobrenatural como fundamento de los dogmas divinamente revelados, ya que un dogma desprovisto de fundamentación sobrenatural pasa a ser un absurdo reminiscente de una decadente antigüedad, que es lo que Bergoglio promueve. Proseguía el Papa San Pío X en su encíclica Pascendi, hablando de lo que defendían los modernistas ya en su tiempo. Se trata, además, del mismo vitalismo y disfrute del mundo que rezuma Evangelii Gaudium. No sólo puede desenvolverse y cambiar el dogma, sino que debe. Tal es la tesis fundamental de los modernistas, que por otra parte fluye de sus principios. Las fórmulas religiosas, para que sean verdaderamente religiosas y no meras especulaciones del entendimiento, han de ser vitales y han de vivir la vida misma del sentimiento religioso. Dichas fórmulas, para que sean vitales, deben ser y quedar asimiladas al creyente y a su fe. Y cuando por cualquier motivo cese esta adaptación, pierden su contenido primitivo y no habrá otro remedio que cambiarlas. Y de nuevo aludía el Papa San Pío X en el siguiente pasaje a la libertad de conciencia, a la democratización de la Iglesia y al resultado de todo ello. Al igual que en otros pasajes de esta encíclica Pascendi, el Papa San Pío X habla en primera persona como si él mismo fuera un modernista para darnos a entender el pensamiento de esta corriente. La autoridad, pues, lo mismo que la Iglesia, brota de la conciencia religiosa, a la que por tanto está sujeta, y si desprecia esta sujeción, obra tiránicamente. Vivimos ahora en una época en que el sentimiento de la libertad ha alcanzado su mayor altura. En el orden civil, la conciencia pública introdujo el régimen popular. Pero la conciencia del hombre es una sola, como la vida. Luego, si no se quiere excitar y fomentar la guerra intestina en las conciencias humanas, tiene la autoridad eclesiástica el deber de usar las formas democráticas, tanto más cuanto que si no las usa le amenaza la destrucción.
Loco en verdad sería quien pensara que en el ansia de la libertad que hoy florece pudiera hacerse alguna vez cierto retroceso. Estrechada y acorralada por la violencia, estallará con más fuerza y lo arrastrará todo, Iglesia y religión, juntamente. Así discurren los modernistas, quienes se entregan, por lo tanto, de lleno a buscar los medios para conciliar la autoridad de la Iglesia con la libertad de los creyentes. Reconocemos pues plenamente denunciado aquí el proceso democratizador de la Iglesia que quiere poner en marcha Bergoglio, así como el aviso del Papa San Pío X de que el inicio de estos procesos no tendría marcha atrás por la propia influencia del enemigo. Conciliar la autoridad de la Iglesia con la libertad de los creyentes, excluyendo la supremacía de los mandatos de Dios por adecuación a la conveniencia del hombre, es garantía pues de la pérdida de la vida eterna de las almas a cambio del espejismo pasajero de una vana y fútil vida presente bajo una Iglesia puesta al servicio de la criatura. También de la separación entre Iglesia y Estado habló San Pío X. Y así como por razón del objeto, según vimos, son la fe y la ciencia extrañas entre sí, de idéntica suerte lo son el Estado y la Iglesia por sus fines. Es temporal el de aquel, espiritual el de ésta. Fue ciertamente lícito en otra época subordinar lo temporal a lo espiritual y hablar de cuestiones mixtas en las que la Iglesia intervenía cual reina y señora, porque se creía que la Iglesia había sido fundada inmediatamente por Dios como autor del orden sobrenatural. Pero todo esto ya está rechazado por filósofos e historiadores. Luego el Estado se debe separar de la Iglesia como el católico del ciudadano. Y en el siguiente pasaje San Pío X nos describe de nuevo la forma de pensar de un modernista que no difiere en absoluto de la libertad de conciencia que propone Bergoglio. Como en resumidas cuentas el magisterio nace de las conciencias individuales y para bien de las mismas conciencias se le ha impuesto el cargo público, síguese forzosamente que depende de las mismas conciencias y que por lo tanto debe someterse a las formas populares. Es por lo tanto no uso, sino un abuso de la potestad que se le concedió para utilidad, prohibir a las conciencias individuales manifestar clara y abiertamente los impulsos que sienten y cerrar el camino a la crítica, impidiéndole llevar el dogma a sus necesarias evoluciones. De igual manera, en el uso mismo de la potestad se ha de guardar moderación y templanza. Condenar y proscribir un libro cualquiera, sin conocimiento del autor, sin admitirle ni explicación ni discusión alguna, es en verdad algo que raya en tiranía, por lo cual se ha de buscar aquí un camino intermedio que deje a salvo los derechos todos de la autoridad y de la libertad. Mientras tanto, el católico debe conducirse de modo que en público se muestre muy obediente a la autoridad, sin que por ello cese de seguir las inspiraciones de su propia personalidad. ¿No es esta acaso la propuesta de la religión de Bergoglio? Lo primero que ha hecho ha sido ridiculizar el trono papal desde su particular magisterio de abuelito bonachón, que no de pontífice, extendiéndolo todo a un ataque frontal a la jerarquía instituida por Jesucristo y legitimándolo a escala de Iglesia universal en su Evangelii Gaudium. Todo ello condenado por el Papa San Pío X y por todos los papas anteriores por ser doctrina de error. Como bien habló también San Pío X de eso llamado la evolución por los tiempos, que es la misma que justificó el Concilio Vaticano II, siendo esta evolución lo mismo que ese pretendido espíritu de los tiempos que sopló sobre ese concilio, provocando aridez y destrucción en la Iglesia a partir de aquellos días. De este concepto de evolución, incluyendo la denuncia de la introducción de los laicos como elemento de progreso, y dejando totalmente al descubierto la destrucción que Bergoglio está ejerciendo, manifestó San Pío X. Hay aquí un principio general. En toda religión que viva, nada existe que no sea variable y que por lo tanto no deba variarse. Insistiendo aún en la doctrina de la evolución, debe además advertirse que si bien las indigencias o necesidades impulsan a la evolución, si la evolución fuese regulada no más que por ellas, traspasando fácilmente los fines de la tradición y arrancada por lo tanto de su primitivo principio vital, se encaminará más bien a la ruina que al progreso.
por lo que ahondando más en la mente de los modernistas, diremos que la evolución proviene del encuentro opuesto de dos fuerzas, de las que una estimula el progreso, mientras la otra pugna por la conservación. La fuerza conservadora resiste vigorosa en la Iglesia y se contiene en la tradición. Represéntala la autoridad religiosa, y eso tanto por derecho, pues es propio de la autoridad defender la tradición, como de hecho, puesto que al hallarse fuera de las contingencias de la vida, pocos o ningún estímulo siente que la induzcan al progreso. Al contrario, en las conciencias de los individuos se oculta y se agita una fuerza que impulsa el progreso, que responde a interiores necesidades y que se oculta y se agita sobre todo en las conciencias de los particulares, especialmente de aquellos que están, como dicen, en contacto más particular e íntimo con la vida. Observad aquí, venerables hermanos, cómo yergue su cabeza aquella doctrina tan perniciosa que furtivamente introduce en la Iglesia a los laicos como elementos de progreso. Ahora bien, de una especie de mutuo convenio y pacto entre la fuerza conservadora y la progresista, esto es, entre la autoridad y la conciencia de los particulares, nacen el progreso y los cambios, pues las conciencias privadas, o por lo menos algunas de ellas, obran sobre la conciencia colectiva, esta, a su vez, sobre las autoridades, obligándolas a pactar y someterse a lo ya pactado. Fácil es ahora comprender por qué los modernistas se admiran tanto cuando comprenden que se les reprende o castiga. Lo que se les achaca como culpa, lo tienen ellos como un deber de conciencia. He ahí toda la manipulación que Bergoglio y sus seguidores están ejerciendo. La semilla del mal, sin embargo, y como decimos, se sembró ya en el Concilio Vaticano II. Proseguía su santidad el Papa San Pío X. Cuanto a la revelación, sobre todo, y a los dogmas, nada se halla de nuevo en la doctrina de los modernistas, pues es la misma reprobada ya en el Syllabus de Pío IX y enunciada así: la revelación divina es imperfecta y por lo mismo sujeta a progreso continuo e indefinido que corresponda al progreso de la razón humana, y con más solemnidad en el Concilio Vaticano por estas palabras: ni pues la doctrina de la fe que Dios ha revelado se propuso como un invento filosófico para que la perfeccionasen los ingenios humanos, sino como un depósito divino se entregó a la esposa de Cristo, a fin de que la custodiara fielmente e infaliblemente la declarase. De aquí que se han de retener también los dogmas sagrados en el sentido perpetuo que una vez declaró la Santa Madre Iglesia, ni jamás hay que apartarse de él con color y nombre de más alta inteligencia. El fin que se propone alcanzar es este: llevar al hombre que todavía carece de fe a que logre acerca de la religión católica aquella experiencia que es, conforme a los principios de los modernistas, el único fundamento de la fe. Dos caminos se ofrecen para esto, uno objetivo, subjetivo el otro. El primero brota del agnosticismo y tiende a demostrar que hay en la religión, principalmente en la católica, tal virtud vital que persuade a cualquier psicólogo y lo mismo a todo historiador de sano juicio, que es menester que en su historia se oculte algo desconocido. A este fin urge probar que tal actual religión católica es absolutamente la misma que Cristo fundó, o sea, no otra cosa que el progresivo desarrollo del germen introducido por Cristo. Luego, en primer lugar, debemos señalar qué germen sea este, y ellos pretenden significarlo mediante la fórmula siguiente: Cristo anunció que en breve se establecería el advenimiento del reino de Dios, del que él sería el Mesías, esto es, su autor y su organizador, ejecutor por divina ordenación. Tras esto se ha de mostrar cómo dicho germen, siempre inmanente en la religión católica y permanente, insensiblemente y según la historia, se desenvolvió y adaptó a las circunstancias sucesivas, tomando de éstas para sí vitalmente cuanto le era útil en las formas doctrinales, culturales, eclesiásticas, y venciendo al mismo tiempo los impedimentos si alguno salía al paso, desbaratando a los enemigos y sobreviviendo a todo género de persecuciones y luchas.